Bienvenidas a un nuevo vídeo, que en este caso es uno de los vídeos que más me habéis pedido por el canal, que es cómo recuperar el color de los herrajes de vuestros bolsos, estuches, cinturones y demás cuando veis que se les ha ido esa capa dorada que suelen llevar. Muchas de vosotras me habéis contactado enviándome imágenes de tiradores de cremalleras, cierres de bolsos y demás herrajes gastados, que os las dejo por aquí en pantalla. Así que estaba esperando a tener la oportunidad de conseguir alguna pieza así de gastada y poder hacer el tutorial y ver cuál es la mejor forma de arreglar este tipo de accesorios para que queden como nuevos. Si os suena interesante, ahora es el momento perfecto de suscribiros a mi canal, no olvidéis darle a la campanita si no queréis perderos nada y seguid viendo el vídeo para más detalles. Puesto que este tipo de reparación es algo que yo no he hecho nunca, voy a enseñaros todo el proceso y vamos a probar diferentes productos y técnicas para recuperar ese color dorado sobre las piezas metálicas. Probaremos en primer lugar con una pintura acrílica, después vamos a intentar también hacerlo con un esmalte para ver cómo queda. Utilizaremos también rotuladores permanentes que son dorados. Y por último vamos a ver con un esmalte especial para metales en este acabado también dorado. Según el tipo de herrajes que tengáis y el tono que tengan, tendréis que buscar el color lo más parecido posible a lo que tenéis, ¿vale? Pero seguramente vayáis a pintar todas las piezas, con lo cual, aunque el color no sea exactamente igual, puesto que vais a pintar todas las piezas del accesorio que sea, pues no pasa nada porque sea un poquito diferente, aunque sí que conviene que busquéis algo lo más parecido posible. Por ejemplo, el titán oro lo tenéis en oro amarillo, que es este que he elegido yo, pero también lo tenéis en un oro un poco más envejecido, que tira un poco más a cobrizo. Los rotuladores pues son del color que son, pero según la marca pues varía un poquito la tonalidad. Y esmaltes de uñas y acrílicos en dorado pues también hay bastante variedad e incluso los podéis mezclar, pues este lo podríais mezclar con un cobre para ver si se ajusta un poco mejor el color, y el acrílico igualmente lo podéis mezclar con otro tono un poco más cobrizo para lograr un color lo más exacto posible. Para probar las diferentes técnicas y ver qué resultado dan en cada una, lo voy a hacer utilizando unas monedas que veis que tienen más o menos el mismo color que los herrajes desgastados, así que lo que voy a hacer es pintar cada una con un producto y luego arañarlas todas para ver cuál da mejor resultado. Voy a empezar utilizando este rotulador permanente, que es de la marca Pilot y es un rotulador bastante finito, así que voy a coger una moneda un poco más pequeña y vamos a ver cómo queda. No sé si veis bien la diferencia de color y de brillo, ¿vale? Voy a repasar bien. Este sistema la verdad es que si da buen resultado para herrajes pequeños es el más fácil de aplicar, ¿vale? Porque no necesitáis un pincel ni nada, es tan fino como un boli o un rotulador gordo y vais simplemente accediendo bien a cada rincón. Pues con eso estaría y ahora la vamos a dejar aquí apartada para que se seque. A continuación voy a probar con un rotulador un poco más grueso, esta vez de la marca Edding, que también es un rotulador permanente, y vamos a ver cómo queda. Este quizás queda un poco más mate, así a primera vista, o quizás al secarse quede igual que el otro, no lo sé. Y ya os digo que el Pilot agarraba bastante bien directamente sobre la moneda, pero este no agarra tan bien, ¿vale? Están quedando, no sé si lo podéis apreciar. Aquí creo que va a hacer falta una segunda capa. Os voy a enseñar las dos, ¿vale? Una frente a la otra. Os las pongo así juntas que las podáis ver bien. Esta que tiene bastante más brillo y que ha cubierto muy bien con la primera capa es el rotulador Pilot, y esta que no tiene apenas brillo y que seguramente necesite una segunda capa para cubrir bien todo es el rotulador Edding. Voy a probar ahora a pintar una con un esmalte, ¿vale? Es el esmalte más dorado que he encontrado. Os dejo por aquí abajo enlazados algunos esmaltes similares. Y vamos a darle una primera capa. Esta tiene como un poquito más de brillo de purpurina que los rotuladores y cubre bastante bien, aunque seguramente necesite una segunda capa si queremos que el color quede más dorado. Si el color que tenemos es un oro viejo
o un oro así un poco más rojizo. La verdad es que yo creo que igual con esto ya valía. A continuación voy a probar con pintura acrílica, ¿vale? Que quizás no sea la mejor opción, pero bueno, vamos de experimento, así que vamos a probar qué tal queda. Vamos a abrir. Y aquí simplemente con un pincelito vamos a ir aplicando. No cubre mucho, pero es bastante más amarilla que las técnicas anteriores, ¿vale? Aunque seguramente necesitemos 3 o 4 capas. Vamos a dejarlo aquí. Y por último voy a probar el esmalte especial para metal, que se supone que es el producto más indicado para este tipo de proyectos, así que debería ser el que mejor funcione, pero lo veremos un poquito más adelante. Una vez que he abierto la lata voy a remover bien para que se mezcle todo el producto bien, porque parece que está un poco desligado, pero este es un producto mucho más fuerte, ¿vale? Que necesitáis aguarrás para limpiarlo, así que tenéis que tener mucho más cuidado y usad guantes o cualquier otra protección que necesitéis. ¡Guau! Y el efecto así de primeras es extraordinario. No sé si apreciáis la diferencia con los otros. Ahora os los voy a poner unos al lado del otro. Cerramos bien. Os quiero enseñar tras la primera mano cómo está cada moneda, ¿vale? Esta primera es la que hemos pintado con el rotulador Pilot más fino. Esta segunda es con el rotulador Edding, que era un poco más grueso pero bastante más mate. Esta de aquí es con el esmalte de uñas, esta con pintura acrílica y esta con la pintura especial para metales dorada. No sé si podéis ver bien la diferencia en brillo de cada una. La primera y la última son las más brillantes, la segunda es la más mate, estas dos están ahí, tienen un efecto un poquito más nacarado, como con esa micro purpurina que llevan algunos esmaltes. El acrílico es un poquito más amarillo y el esmalte de uñas es un poquito más apagado. Pero a primera vista la primera y la última opción son las que mejor pintan. Vamos a aplicar una segunda capa a las 3 de en medio y luego voy a dejar que sequen hasta mañana para después hacer una prueba de rayarlas y ver cuál resiste mejor. Bueno, pues ya ha pasado un día y se han secado bien todas las capas, ¿vale? Las voy a ir moviendo un poco para que podáis ver el brillo. Esta es la del rotulador fino de Pilot. Esta es la del rotulador Edding. Esta es la del esmalte de uñas. Esta es la de la pintura acrílica. Y esta es la de la pintura para metal. De entrada voy a descartar la pintura acrílica, ¿vale? Porque ni cubre bien, ni el color queda bien, ni nada de nada. Y aparte no creo que aguantase muy bien los rayones, ¿vale? Otra de las opciones que podríais usar, que había pensado, es pintura en spray, porque también el acabado en spray queda súper bien, puesto que no deja esos rastros de pincel ni de rotulador, sino que se pulveriza sobre la pieza y el acabado queda muy bien. Lo único que es algo que podéis hacer, sobre todo en piezas que podáis quitar de vuestro accesorio, ¿vale? Para no manchar el resto del bolso, o pues en el caso de un cinturón igualmente se podría cubrir muy bien con cinta de pintor todas las partes de piel y arriesgarnos a pulverizar el spray sobre ella, ¿vale? Pero yo en este caso he preferido no hacerlo porque me parece un poquito más arriesgado a la hora de manchar otras partes de nuestro accesorio. De los 4 acabados que dejo, los de rotulador, yo creo que para un apaño pueden estar bien. El esmalte, la verdad es que me ha sorprendido, queda bastante bien. Ha necesitado 3 capas, pero la verdad es que no queda mal, y sobre todo si buscáis un tono un poquito más cobrizo, queda otro tipo de color diferente al de la pintura para metal, ¿vale? Veis que el de la pintura para metal es un amarillo bastante claro, tirando casi al plateado, y este es un poquito más tirando al cobre. Vamos a probar ahora la resistencia, ¿vale? Voy a hacer simplemente una primera pasada con un cepillo de uñas para rayar, a ver qué es lo que pasa. Vale, la primera ha resistido. El segundo rotulador también ha resistido. Estoy apretando bastante, ¿eh? El esmalte de uñas también resiste.
Y por último, la pintura en esmalte. Vamos a apoyarla bien. También queda perfecto. Entonces, las 4 opciones nos resistirían, ¿vale? Para arañazos y roce medio. Vamos a probar ahora con otra moneda. Con esta, por ejemplo, que habíamos utilizado para probar el acrílico. Vamos a probar a rayar. Pues el rotulador, la verdad, que no ha resistido. Veis que me he llevado bastante, ¿vale? Con lo cual, a roce con otros metales o rasguños un poco más fuertes, no aguantaría. Vamos con el segundo rotulador. Mismo resultado, no aguanta los arañazos o el roce importante. Vamos con el esmalte de uñas. Vale, pues el esmalte sí que ha resistido. El esmalte de uñas resiste totalmente. Y vamos con la pintura para metal. Pues la verdad es que ha resistido un poquito, pero no tan bien como yo me esperaba, ¿vale? De las 4 opciones, la más resistente ha sido el esmalte para uñas. El esmalte aguanta bien, lo único que la otra moneda ha dejado un residuo sobre ese esmalte, ¿vale? Entonces, si arañamos, por ejemplo, pues con la uña, no pasa. Voy a hacer una prueba, puesto que me gusta bastante cómo cubre el esmalte para metal. Voy a aplicar una capa de esmalte para metal y encima voy a aplicarle un esmalte para uñas transparente, a ver qué tal queda. Voy a aplicar una capa de esmalte transparente de secado rápido, ¿vale? A ver si esto mejora el resultado sobre la moneda que ya está rayada. Dejamos secar. Mientras dejo secar las pruebas, ¿vale? Voy a ir limpiando un poquito todos los herrajes, así que vamos a dejar toda la superficie ya bien limpia para que luego agarre bien el producto que apliquemos. Entonces, súper importante utilizar un limpiador para metales con un algodón o con una bayeta. Y vais a ver que siempre sale algo de residuo de todas las partes metálicas. Bueno, veis aquí la moneda con el esmalte para metales que se había rayado un poquito al hacer la prueba, ¿vale? Le he dado una capa de esmalte de uñas transparente. Esta parte ya estaba rayada, obviamente, pero vamos a probar a rayar por aquí por el 5 a ver qué tal queda. Vale, pues con la capa de esmalte sí que aguanta bien. No sé si veis bien la diferencia. Esta parte es la que había rayado en primer lugar, que no es que se haya ido el esmalte dorado, sino que la moneda ha dejado como un residuo sobre él, y la parte del 5 pues no se raya. Vale, queda mucho mejor. Así que creo que esa es la mejor solución. Un esmalte para metales y luego protegerlo con una capa de esmalte para uñas. Bueno, finalmente tenemos 2 ganadores. Por un lado el esmalte, que parece ser la opción más resistente, aunque necesita bastantes capas y no queda con un brillo tan alto como esta de aquí, que es la pintura para metales, que consigue un poco más ese efecto de acabado más brillante y cubre mucho mejor con solo una capa. Pero en cuanto a los arañazos un poco más fuertes, pues parece que se tienden más a marcar sobre este acabado. Entonces podéis elegir la opción que prefiráis, ¿vale? Según para lo que lo estéis usando, pues si es algo que no va a tener mucho riesgo de arañarse con facilidad, quizás este os va a dejar un acabado mejor. Pero si es algo que va a sufrir un poco más, como esta hebilla, que roce contra vuestros bolsos bandolera, contra la mesa del escritorio, contra otro tipo de cosas, pues quizás es mejor utilizar una opción como el esmalte. Yo creo que voy a hacer una combinación de las dos. Creo que voy a aplicar una capa de pintura para metales para conseguir esa buena cobertura desde el principio y ese efecto un poco más metálico, y seguramente después le aplico una capa del esmalte de uñas sobre el esmalte para metales para conseguir que sea un poco más resistente, y creo que eso me va a dar un acabado intermedio que no va a ser ni tan brillante como este ni tan cobrizo como este. Así que vamos a pintar y a ver cómo queda el resultado. Ya he mezclado bien el esmalte, así que voy a empezar aplicándolo sobre la parte que menos se ve siempre para hacer una pequeña prueba, que en este caso va a ser la aguja del cinturón. Es muy importante que intentéis no dejar rastros de las pinceladas que utilicéis, ¿vale? Para el pincel. Así que vamos a dejarlo así.
Y ahora cuando se seque lo pintaremos por el otro lado. Veis que cubre bastante bien desde la primera pasada. Lo único que quedan esas pequeñas marcas del pincel, por lo que igual necesitaríamos una segunda mano. Y así es como ha quedado nuestra hebilla. Veis el brillo que tiene, ha recuperado totalmente el tono metálico dorado. Y es como queda después de aplicar el esmalte para metales dorado de Titán, que os dejo por aquí enlazado por si lo necesitáis comprar. Ya veis que el resultado es bastante bueno. Esto nos va a resistir bastante bien el roce normal y arañazos leves, pero para protegerlo un poco más, yo lo que voy a hacer es aplicarle un esmalte de uñas dorado. Podría aplicarle también el transparente, pero creo que voy a probar cómo queda con una capita de este, a ver qué tono queda. Y si no, pues le daré el transparente. Voy a hacer la prueba con este de aquí. Lo voy a dejar que seque y ahora veremos qué tal queda el resultado. Y ahora que ya ha secado y hemos comprobado que queda bien, voy a hacer lo mismo, ¿vale? Cubriendo el resto de las piezas. Igualmente controlando muy bien para no dejar mucha marca de las pinceladas. Ahora podéis ver bien la diferencia de cómo queda solamente con el esmalte para metales y cómo queda con el esmalte para metales y encima la capa de esmalte para uñas. Y este es el resultado final. Espero que os haya gustado y os sea útil el vídeo. Si es así, no olvidéis darle a like. Os invito a suscribiros a mi canal si es que aún no lo estáis y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Adiós!